Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión, estoy de vuelta para hacer, digamos, la información que viene o lo que queda después de una reunión y de un evento tan importante para América Latina, o mejor dicho, para América en general, como lo fue la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá. Y es que como lo había mencionado en la nota que hice acerca de lo que se esperaba de la cumbre de las Américas, se temía que esta cumbre se politizara y de hecho eso fue lo que pasó, se politizó y se olvidó por algunos momentos y en buena parte eh, tratar los temas económicos y de desarrollo que realmente eran la esencia o iban a ser la esencia de esta cumbre para que valiera la pena o para que sirviera de algo, pero eso es un tema que ya tocaré más adelante en esta nota. Ahora, ¿qué deja la Cumbre de las Américas Panamá 2015? Primero hay que tener en cuenta una serie de puntos para poner en contexto lo que ahí sucedió y así entender lo que realmente pasó, lo que debió ser discutido, lo que no se discutió, de qué sirvió, si sirvió de algo, y cómo actuaron y cómo quedaron los protagonistas o las grandes estrellas de esta cumbre, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Primero, esta cumbre, y esto es información que logré extraer del programa que realizó el reconocido periodista mexicano Fernando del Rincón en su programa en CNN en español, Conclusiones, hablando con analistas y expertos políticos, analistas políticos e internacionales sobre el tema de la Cumbre de las Américas y muchos de ellos, o bueno, mejor dicho, todos acordaron, eran tres invitados y todos acordaron y se pusieron de acuerdo, valga la redundancia, en opiniones muy importantes y resaltantes acerca de esta cumbre. Primero, la cumbre se usó para exponer gustos de izquierda y de derecha. Esto lo expresó Del Rincón en una intervención que tuvo en el programa. Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela criticaron la política exterior de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Estos son los puntos más resaltantes de lo que pasó en la cumbre. Repito, se usó para exponer gustos de izquierda y de derecha. Es decir, los espectros políticos, la izquierda y la derecha, excluyendo al centrismo, por así decirlo, fueron los que marcaron la tendencia política en esta cumbre y se usó esta cumbre para echarse las cosas en cara, para exponer los puntos de vista de un político de izquierda y los puntos de vista de un político de derecha, y así que estos puntos, estas opiniones chocaran una con otra y se politizara la agenda y esto se convirtiera en un ring de boxeo político, como ya lo había mencionado en la nota que hice antes de la Cumbre de las Américas. Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela criticaron duramente a la política exterior de Estados Unidos y de hecho muchos, o mejor dicho, todos ellos mencionaron que no están de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos en otros estados, en asuntos de otros países, pero aquí lo curioso es ver y entender por qué Cuba no mencionó nada acerca de la política exterior de Estados Unidos. ¿Es acaso por conveniencia política de Raúl Castro? ¿Por qué Cuba no condenó también la política exterior de Estados Unidos? Y es que esa política exterior está beneficiando a Cuba y Cuba no va a criticar lo que Estados Unidos está empleando para que el pueblo cubano, por lo menos en teoría, sobre los papeles, lo debería estar beneficiando. Es decir, no va a condenar una política exterior en la que Cuba está incluida en la agenda de Barack Obama y criticar lo que va a beneficiar al pueblo cubano, pero más aún, ya que en la política siempre hay intereses de por medio, lamentablemente, más aún al gobierno de los Castro. En esta cumbre también hubo silencio de algunos países democráticos moderados, como por ejemplo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que no se pronunciaron acerca de la situación en México, acerca de la situación en Venezuela, acerca de lo que está pasando en Colombia, no se pronunciaron, tal vez por complicidad, tal vez porque solamente les interesaba tocar los temas que utilizaran la cumbre para colectivizar de alguna forma los intereses de América Latina y mirar hacia la agenda del desarrollo y no hablar nada de política. Tal vez por ello lo hicieron. Con respecto a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, no mencionó nada acerca de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos por los cuales
mucha gente en México ha estado preocupada y más que todo sus padres, obviamente. Y es muy curioso y muy alarmante que el presidente de un país no se haya pronunciado acerca de un caso que ha retumbado tanto dentro del país e incluso en el resto del mundo, como la desaparición de 43 estudiantes inocentes, posiblemente el asesinato de los mismos. Esto nos da o nos deja entrever que tal vez en la agenda del gobierno de Peña Nieto o en la agenda del gobierno mexicano, para asuntos en materia internacional y para llegar a la arena internacional, como lo son los eventos de esta índole, no es, digamos, de su preocupación como tal o de su preocupación absoluta hablar acerca de asuntos internos que no tienen nada que ver con la política o no tengan nada que ver con la economía del país. Este caso no tiene nada que ver con la economía de México ni con la política, pero irónicamente se ha politizado, afecta a la economía de México. ¿Por qué puede afectar este caso a la economía de México? Sin salirme un poco del tema, es porque la desaparición de estos jóvenes estudiantes hace que el costo de lo que el gobierno mexicano tiene que utilizar, el costo o lo que le cuesta, mejor dicho, la investigación de este caso e incluso a las instituciones en México, hace que estas empresas tengan que gastar mucho dinero en la investigación de este suceso. No empresas como tal, sino instituciones legales que se encargan junto con el gobierno y la Procuraduría General de la República Mexicana investigar este caso. Puede afectar indirectamente a la economía de México, pero es un asunto que se ha politizado. Y Enrique Peña Nieto no se preocupó por hablar acerca de esto, lo cual es muy alarmante. En esta agenda se debió haber discutido el tema de la represión civil de algunos gobiernos, como por ejemplo la represión que muchos han denunciado el gobierno venezolano practica o ejerce sobre los manifestantes de ese país. También en países como por ejemplo Ecuador, el tema de la ley Mordaza, el tema de la censura que Rafael Correa tiene contra los medios que se le adversan, los medios en Ecuador, el tema de la libertad de expresión en Ecuador, es algo que tuvo que haberse tocado más a fondo, que no se discutió como tal, y digo que no se discutió porque básicamente o prácticamente no entró en conversación, y al no entrar en conversación o ser el punto de partida de un nuevo diálogo o de un nuevo punto a tratar en la cumbre, no se llegó a nada acerca de ello, y simple y llanamente esto benefició a Rafael Correa, porque Rafael Correa, recordemos, es un presidente que tiene como concepto primordial de libertad de expresión todo o toda forma de comunicación, toda forma de periodismo incluso, que hable acerca de su gobierno positivamente y no negativamente, que no se le adverse sino que esté con él. Entonces para él, para Rafael Correa y para el gobierno ecuatoriano, ese es el concepto de libertad de expresión desde el punto de vista político de la gestión de este país, lamentablemente. Castro, en Cuba, a pesar de las diferencias, se pueden mantener relaciones con Estados Unidos. Castro, presente en la Cumbre de las Américas, mencionó que a pesar de las discrepancias que pueda haber entre Estados Unidos y Cuba, o que mejor dicho hay entre Estados Unidos y Cuba, se puede tolerar el punto de vista de la contraparte y de esa forma llegar a un consenso que permita poner sobre la mesa los intereses mutuos, obviando u omitiendo e incluso superando las diferencias que puedan existir o que existen entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba, que son gobiernos totalmente diferentes y sus gobernantes son también totalmente diferentes. Otro tema acerca de Cuba es muy interesante. Un experto cubano que habló con Fernando del Rincón en este programa en CNN, mencionó que Castro, y cito textualmente, busca la legitimación de la dinastía castrista. ¿Por qué mencionó esto? Hizo referencia a que cuando Raúl Castro estaba sentado al lado de Obama, en el momento en que anunciaron frente a la comunidad internacional, frente a la prensa, frente al mundo entero, la normalización de relaciones con Cuba, entre Cuba y Estados Unidos, y lo que significaría la reunión o el cara a cara, incluso ese apretón de manos entre Cuba y Estados Unidos, entre Raúl Castro y Barack Obama. Cuando Castro estaba sentado al lado de Obama, al lado de él, al lado de Castro, se encontraba un hombre llamado Alejandro Castro, quien es nada más y nada menos que su hijo, y forma parte
de el Departamento de Inteligencia cubano. Entonces Orlando González, si no me equivoco, este experto cubano, haciendo referencia a ello, dijo que Castro busca la legitimación de la dinastía familiar para de esa forma colocar en el poder a otro Castro. Cuando Raúl Castro salga del poder, colocar a Alejandro Castro o a otro miembro de la familia Castro. Entonces hizo referencia a esto porque Raúl Castro y el gobierno de Cuba podrían estar utilizando este apoyo internacional, es decir, el de Estados Unidos, para legitimarse, y muchos alegan, incluso el senador republicano de origen cubano por el estado de la Florida en el Congreso de los Estados Unidos, llamado Marco Rubio, quien por cierto el domingo se lanzó a las elecciones presidenciales como candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, dijo que el gobierno de Obama está legitimando y apoyando que Cuba se mantenga en el poder. ¿Por qué? Porque este apoyo internacional le va a dar mayores facultades políticas, mayor capacidad política para autogobernarse, para ser, digamos, autosuficiente y suficiente a la vez dependiente de otro gobierno, pero esto le da mayor fuerza a la gestión cubana, al gobierno cubano. Muchos lo catalogan de régimen, al régimen cubano. Sin embargo, yo evitaré caer en ese tipo de calificativos, y esto hace que la dinastía castrista pueda llegar a mantenerse en el poder. Otro punto muy interesante de esta cumbre fue la Declaración de Panamá. Este documento que 30 expresidentes, entre ellos Jorge Quiroga de Bolivia, expresidentes del gobierno español, Vicente Fox de México, Felipe Calderón, Sebastián Piñera de Chile, muchos de ellos, y también Arthur Aznar, si no me equivoco, de España, expresidente del gobierno español, firmaron esta Declaración de Panamá en la que condenan la situación en Venezuela, en la que piden la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela, y digamos, es curioso que apenas ahora estos exgobernantes se empiecen a preocupar por la situación en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se estuvieron dando las protestas antigubernamentales en Venezuela, en mi país, en febrero del 2014, a partir de ese mes, prácticamente ninguno de estos expresidentes que firmaron la Declaración de Panamá dio declaraciones con respecto a este tema, con respecto a las protestas antigubernamentales en Venezuela en el año 2014. Entonces es curioso que ahora que prácticamente, o mejor dicho, toda América se une en un solo país, en un evento, en una cumbre, un evento internacional tan importante como la Cumbre de las Américas, estos expresidentes quieran proponer una política que se basa en la firma de una declaración llamada Declaración de Panamá, condenando y exigiendo la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela, y también condenando la represión del gobierno venezolano contra los manifestantes venezolanos. Entonces, ¿por qué? Tal vez para tratar de darse a conocer en la arena internacional, a pesar de que ya dejaron de ser, digamos, por lo menos tan conocidos porque salieron de la palestra pública cuando dejaron de ser presidentes. Utilizaron esto por algún beneficio político dentro de sus propios partidos, o crear una coalición de expresidentes que permita que muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, digamos, pierdan esta capacidad política que tienen para gobernar prácticamente toda América, porque una buena parte de América, la mayor parte de América, está conformada por gobiernos de izquierda. Esos son expresidentes de derecha, tal vez haya alguno de izquierda ahí, pero la mayoría son de derecha. Entonces pudieron haber utilizado esta Declaración de Panamá, esta llamada Declaración de Panamá, para adquirir facultades políticas, tal vez beneficios políticos dentro de sus propios partidos, y crear una coalición de expresidentes de derecha para quitarle gobernabilidad a la colectividad del espectro político de izquierda en América Latina. Entonces es muy curioso esto. Según el diario estadounidense The Washington Post, el 70% de los cubanos no quieren un régimen unipartidista, es decir, una dictadura. Es curioso, y menciono esto porque lamentablemente el gobierno de los Castro está reafirmándose cada vez más y más en el poder, y lo digo así, lo digo lamentablemente, porque esto puede traer efectos negativos al pueblo cubano, pero también positivos porque los beneficios económicos que Cuba va a adquirir por este restablecimiento de relaciones con Estados Unidos
van a ir siendo notorios y van a ir generando resultados paulatinamente y con el paso del tiempo, a medida de que se sepa cómo aplicar la política exterior de Estados Unidos en Cuba para que Cuba pueda tener un buen desarrollo. Pero puede ser negativo porque va a haber algunos cubanos que a lo mejor no estén de acuerdo con ello por disidencia contra el gobierno cubano. Disidencia cubana dentro de Cuba, no me refiero a la disidencia cubana en Miami, sino a la disidencia cubana dentro de Cuba. Esto puede generar un descontento social muy importante. De hecho, como ya lo mencioné, el 70% de los cubanos no quiere una dictadura. Entonces, al ver que el gobierno de su país se está aliando con un país, una potencia mundial como lo es Estados Unidos, esto le puede dar poder al gobierno cubano para reafirmarse en el poder, para mantenerse en el poder, y esto va a crear un descontento social en ese 70%. Casi todo el país, casi todos los cubanos que no quieren una dictadura pueden incrementar las posibilidades de una inestabilidad política y social en Cuba, hasta el punto de que la gobernabilidad del gobierno cubano pueda verse afectada y así crear un caos político dentro de la isla por la política exterior de Estados Unidos en Cuba y el descontento social que esto genera, ya que puede hacer que el gobierno de los Castro se reafirme en el poder, como ya lo mencioné. Entonces, sabiendo todo esto y poniendo la situación en contexto, ¿qué fue lo que se discutió? Para ello es necesario saber qué dijeron los presidentes. Los discursos de los presidentes de Argentina, Bolivia, México, Cuba. También, bueno, no estuvo presente la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Venezuela, Maduro, sí estuvo presente, muchos de ellos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estuvieron en la cumbre y se pronunciaron en este evento internacional. La Cumbre de las Américas, la séptima, comenzó con una maratónica sesión de discursos en Panamá. Más de 30 jefes de Estado se han reunido en el Centro de Convenciones Atlapa. Así se desarrolló la cumbre. El presidente de Cuba ofreció efusivos elogios al presidente Barack Obama por su decisión de restablecer los lazos diplomáticos con el gobierno comunista de la isla, pese a que tiene quejas que datan de más de un siglo en contra de Estados Unidos. Raúl Castro declaró a Obama no responsable de las que llamó históricas agresiones estadounidenses contra Cuba. Y es que si lo vemos de esa forma, es verdad, Obama no tiene la culpa de que Estados Unidos haya invadido Panamá en el 94. No tiene la culpa de esa política exterior que se aplicó de una forma muy malévola, por así decirlo, más que todo por la gestión de Bush, de George Walker Bush, quien prácticamente utilizó al gobierno estadounidense y el poder que tenía como presidente de Estados Unidos para prácticamente adueñarse del mundo y de las regiones clave en la geopolítica mundial. En su discurso en la Cumbre de las Américas, agradeció a Obama, me refiero a Castro, por su histórica decisión de buscar superar el pasado, lo que empieza, dijo, con retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esto es un factor importante y un elemento esencial para que se pueda dar paso a un nuevo nivel y a una nueva fase en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Castro se refirió a los modestos orígenes de Obama, lo que generó aplausos del foro, y dijo que ese origen humilde fue la raíz de la decisión de pasar a la página e iniciar relaciones con su enemigo de la Guerra Fría. Dilma Rousseff y Cristina Fernández criticaron las sanciones impuestas a Venezuela. Las mandatarias Dilma Rousseff de Brasil y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina son algunas de los presidentes de la Cumbre de las Américas que critican las sanciones decretadas por Estados Unidos en contra de 7 altos funcionarios venezolanos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante las protestas en contra del gobierno venezolano el año pasado. El buen momento para las relaciones hemisféricas ya no admite las medidas unilaterales y políticas de aislamiento en general, que son siempre contraproducentes e ineficaces, dijo Rousseff. Por ello, rechazamos la adopción de sanciones contra Venezuela. Y tiene mucha razón la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, porque en la política moderna no es momento o no es tiempo de imperios. Ya la unilateralidad en la política exterior que busca el aislamiento de un país para el beneficio de otro, ya es algo que no puede ser aceptado nunca más por la comunidad internacional.
También reiteró la presidenta de Brasil que el bloque de países de UNASUR está dispuesto a apoyar los esfuerzos de diálogo para disolver las tensiones políticas en el país petrolero. Tanto Rousseff como Fernández felicitaron al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su insistencia en continuar los diálogos de paz con la centenaria guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Rousseff congratuló al pueblo colombiano y su mandatario por la valentía para poner fin al ciclo de violencia infeliz que tuvo por décadas su país. Está bien que se hayan dado elogios al presidente Juan Manuel Santos, pero ¿por qué no discutir este tema más a fondo y buscar un consenso en toda América para que se creen misiones de la UNASUR y de la Organización de Estados Americanos, que al fin y al cabo fue la que organizó la Cumbre de las Américas, que se dirigen a Colombia o también a La Habana, donde se están llevando a cabo las conversaciones y los diálogos de paz para ser árbitros imparciales en este tema? Porque no fue un asunto que se les fue de las manos o que no se discutió, y eso es algo que no se discutió. También es algo que se discutió, pero no se fue, no fueron a fondo con respecto a este tema, no tomaron en cuenta esa propuesta que les acabo de mencionar. Raúl Castro bromeó en su intervención en la cumbre. Raúl Castro aligeró los ánimos en la Cumbre de las Américas con un chiste irónico sobre la ausencia de Cuba de todos los encuentros del foro. Castro señaló que se suponía que los discursos de los presidentes en la plenaria deberían durar alrededor de 8 minutos. Dijo que se esforzó con su canciller para reducir su duración a 8 minutos, pero pidió una dispensa especial para hablar por más tiempo. Cito textualmente: Castro dijo lo siguiente: como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48, y le pedí permiso al presidente Varela, el presidente de Panamá, antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minutos más. Esto desató las risas entre el público y los presidentes presentes en la cumbre. Al final su discurso fue de 49 minutos, así es, el discurso de Raúl Castro, uno más de lo que dijo. Mencionó 48, y cuando culminó su intervención, Varela, el mandatario de Panamá, que preside la cumbre, dijo que la intervención de Castro merecía más tiempo por justicia histórica. La broma de Castro relajó los ánimos después de que el presidente estadounidense Barack Obama respondiera duramente a las críticas del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que habló de la política exterior de Estados Unidos, así como lo hizo tajantemente el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien centró su discurso en la política exterior de Estados Unidos más que en buscar que la economía boliviana se abriera o se expandiera al mercado latinoamericano para buscar un beneficio al pueblo boliviano y de esa forma hacer que ese país deje de ser una nación subdesarrollada. ¿Por qué Evo Morales no toma en cuenta eso y se dedicó todo su discurso, prácticamente un 80% de su discurso, a condenar la política exterior de Estados Unidos? Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, atención a los venezolanos que me estén escuchando, él exigió respeto en la séptima cumbre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha sido el mandatario latinoamericano que más ferozmente ha criticado a Estados Unidos, le tendió la mano al presidente Barack Obama y le dijo que está dispuesto a dialogar y a perdonar una larga historia de agresiones en contra de su gobierno socialista y reparar las relaciones entre ambos países que se deterioraron aún más cuando la Casa Blanca impuso sanciones en contra de 7 altos funcionarios por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las marchas del año pasado. En su discurso de largo aliento, que duró unos 40 minutos en la plenaria de la Cumbre de las Américas, Maduro dijo que ha estado esperando por más de un año una respuesta del gobierno estadounidense a una invitación para nombrar embajadores en ambos países por primera vez desde 2010. Maduro se mostró indignado con la declaratoria de Venezuela como un peligro para la seguridad nacional estadounidense, porque dijo, deja abierta la posibilidad de una intervención militar, lo que consideró desproporcionado y peligroso. Obama no se encontraba presente cuando Maduro dio esas declaraciones. Se había ausentado de la plenaria de la Cumbre de las Américas para asistir a una reunión bilateral en un pequeño salón con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Michelle Bachelet estuvo ausente. Decidió cancelar los planes para asistir al foro regional porque dijo que tenía que estar al tanto de supervisar los esfuerzos de recuperación de su país por las devastadoras inundaciones que han cobrado la vida de al menos 26 personas y que dejó más de 100 desaparecidos en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile la estuvo representando. Obama mencionó: Estados Unidos no será prisionero del pasado, ni con Cuba, ni con la región.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo que su país no será prisionero del pasado con Cuba ni con la región, al mostrarse convencido de que si continúa el diálogo bilateral entre su gobierno y el de Raúl Castro, habrá progresos pese a las diferencias. Estados Unidos mira hacia el futuro, subrayó Obama en su intervención en la primera sesión plenaria de la Cumbre de las Américas. Obama calificó la cumbre en la que están presentes los 35 países americanos y por primera vez Cuba, de momento histórico, y dijo que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba marca un punto de inflexión para toda la región. El giro de la política estadounidense hacia Cuba profundiza nuestro compromiso con toda la región, según Obama, quien declaró que desde que llegó a la Casa Blanca en 2009, su propuesta ha sido la de mantener una relación de socios y de igualdad con el continente. Y es verdad, Estados Unidos ha querido mantenerse económicamente, comercialmente y políticamente, también diplomáticamente aliado a América Latina, pero el problema es que hay algunos elementos de la política exterior de ese país que hace que pierda credibilidad ante el mundo y que se exacerben los odios políticos de algunos gobiernos contra Estados Unidos, lo que, digamos, le quita campo de acción, lo que le quita parámetros para operar con esa política exterior, lo que le resta posibilidades de aliarse, lo que le quita amigos, aliados, socios, y esto afecta a la política exterior estadounidense. En su intervención, Obama respondió directamente a las acusaciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que minutos antes denunció en la plenaria que Estados Unidos continúa con ilegales intervenciones en América Latina. De hecho, también mencionó, o mejor dicho, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien mencionó que Estados Unidos envía sicarios al resto del mundo. Una declaración muy fuerte y sin evidencia alguna. Correa dijo que ha llegado la hora para la segunda y definitiva independencia de la región, es decir, la independencia de Estados Unidos y del modelo occidental. Entonces, eso fue lo que se discutió. También se discutió y se propuso por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, crear un sistema interamericano de educación. El presidente de Colombia propuso en la creación de un sistema interamericano de educación en la Cumbre de las Américas, donde también destacó que la participación de Cuba en este foro levanta un escollo en las relaciones del continente. Santos fue el primer presidente en intervenir en la sesión plenaria del cónclave hemisférico con un discurso donde resaltó que 189 años después del Congreso de Panamá, que buscó sin lograrlo realizar el sueño de Bolívar con una América unida, todos los países del continente se reúnen ahora con diferencias que subsisten, pero una realidad que nos debe alegrar. La principal propuesta de Santos en el foro fue la de crear una nueva institucionalidad dentro del sistema interamericano para aumentar la calidad educativa en la región. Que esta cumbre deje un legado al futuro acordando la creación de un sistema interamericano de educación, propuso y dijo Santos, quien abogó porque todos los jóvenes de América Latina sobresalgan como los más cultos, los más educados, los más competitivos, mencionó. Otra de sus propuestas fue que América Latina y el Caribe lleven una voz unida a la cumbre sobre el cambio climático de París para que el acuerdo de ese foro, el que se va a celebrar en la capital francesa, sea realmente vinculantes. Temas muy importantes, temas que marcaron un hito y un antes y un después en la Cumbre de las Américas, y que junto al encuentro entre el presidente de Cuba y de Estados Unidos hicieron de la Cumbre de Panamá algo histórico, un evento histórico. Pero ¿qué fue lo que no se discutió y qué fue lo que estuvo por debajo de la mesa, lo que no llegó a ser hablado ni discutido? Entonces, ¿qué fue lo que no se discutió? No se tocó el tema, como ya lo mencioné, del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México. No se habló acerca de la corrupción como tal. Se tocó en algunos discursos, pero se tocó tácitamente, no explícitamente, y no se entraron en detalles acerca del problema de la corrupción que hay en América Latina. Entonces, si en un foro de este tipo no se discuten detalle a detalle las acciones, medidas que se deben tomar y políticas que se deben aplicar para acabar con la corrupción en toda América Latina, que es el gran cáncer y ha sido el gran cáncer de la región, ¿cuándo será el momento en que los países de América Latina podrán acordar un consenso colectivo para que la corrupción sea erradicada totalmente de la faz de la tierra, que sea erradicada de la humanidad? No solamente de América Latina, sino de la humanidad. Son temas que no se discutieron. Se tocó el tema también de la educación, pero el tema de la inmigración infantil no llegó a ser discutido. También
de detalle a detalle, se mencionó por encima o por la superficie, por así decirlo, en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el tema de la inmigración infantil, pero no se acordaron tampoco medidas migratorias para los niños de Centroamérica, de países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, que emigran hacia los Estados Unidos y que corren grave peligro. No se acordó un sistema de seguridad para que estos niños no emigraran al país y que si lo hicieran fuese legalmente junto con sus padres y así evitar la pérdida de vidas infantiles. Entonces, ¿dio resultado? ¿Sirvió de algo esta cumbre sabiendo todo esto? ¿Realmente sirvió que se gastara toda o se invirtiera todo ese dinero de Panamá en la cumbre de las Américas? Bueno, la cumbre en sí dio resultados desde el punto de vista de los acuerdos políticos. A pesar de que se politizó mucho la agenda, la cumbre dio resultados en acordar una política que permita o que le permita a América Latina estar más unida en estos temas de tanta confrontación y tanta diferencia entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Este acuerdo se basó en la tolerancia y en el respeto mutuo. Dio resultados desde ese punto de vista, pero los resultados económicos son resultados que, si bien fueron parte de una discusión, no se podrán ver a corto plazo, se va a ver a largo plazo, siempre y cuando los gobiernos actúen y hagan más de lo que dicen. Entonces, así fue como esta cumbre marcó una tendencia y se podría decir si sirvió de algo. Sí sirvió, pero esa afirmación podrá ser revalidada o incluso podrá ser desvalidada con el paso del tiempo cuando se vea el resultado y las consecuencias, ya sea positivas o negativas, de las políticas que se tomaron en materia económica, en materia social, en materia comercial, en esta cumbre de las Américas y también en materia de educación. Entonces, ¿cómo quedó Venezuela? ¿Cómo quedó Estados Unidos? ¿Cómo quedó Cuba? ¿Qué ganaron y qué perdieron los grandes protagonistas y las grandes estrellas, los que se robaron la atención de las cámaras en la cumbre de las Américas Panamá 2015? Maduro quedó mal parado con ese discurso repetitivo que cayó incluso en la hipocresía política, porque mencionó que está dispuesto a un diálogo con Estados Unidos y a tenderle la mano al presidente Barack Obama después de que durante tanto tiempo haya alegado en sus discursos en Venezuela, en sus cadenas nacionales en Venezuela, que que Venezuela no está dispuesta a negociar con un imperio, que no está dispuesta a o a estar subyugada al imperio, que no está dispuesta a hablar con un hombre que no, o que incluso quiere adueñarse del mundo, o que está involucrado junto con la Casa Blanca en planes de desestabilización orquestados desde Miami para hacer un golpe de estado al gobierno venezolano. Entonces ahí sí quiere un diálogo político, quiere un diálogo y hablar con Barack Obama. Entonces esto lo deja mal parado a Maduro en ese discurso y hace que pierda credibilidad. Venezuela básicamente no ganó nada. Venezuela no propuso en la vocería de Maduro medidas que lo beneficien económicamente y que hagan que ese país, es decir, Venezuela, se integre más económicamente a la región y que deje de ser tan paternal y los demás estados dejen de ser tan paternalistas de lo que Venezuela produce o lo que Venezuela les da en materia petrolera, y que se haya acordado o no se haya acordado un acuerdo de libre comercio en el que Venezuela se pueda ver integrada para que ese país pueda diversificar su economía. Perdió realmente credibilidad desde el punto de vista político partiendo del discurso de Maduro. Cuba ganó mucho. Cuba ahora es mucho más reconocido a nivel internacional porque este restablecimiento de relaciones con Estados Unidos hace que Cuba se abra al sistema occidental, hace que Cuba se beneficie económicamente, hace que el pueblo cubano se beneficie económicamente y que se vea a Cuba desde otros ojos, con otros ojos, mejor dicho, desde la comunidad internacional en el resto del mundo, tanto cultural como social y económicamente, que se vea a los cubanos de otra forma. Estados Unidos ganó, y ganó mucho, porque al verse cara a cara,
por parte de Obama con Raúl Castro, esto hace que la política exterior de Estados Unidos gane un punto a favor, porque siempre y cuando dé resultados positivos este acercamiento con Cuba, va a beneficiar tanto el legado político de Obama en la región como el inicio de la apertura y de la integración de Estados Unidos, la integración absoluta con América Latina para el resto de los años, el resto de la vida, y de esa forma hacer que tanto Cuba se vea beneficiada y que se utilice ese país en el buen sentido de la palabra, claro, como un canal de entrada y de apertura a América Latina para que haya un acercamiento más entre lo que es norteamericano y lo que no es norteamericano, por así decirlo, ya que muchas personas tienen el ideal de que América es solamente Estados Unidos y se refieren a Estados Unidos como América. No, yo también soy americano, los hispanohablantes también somos americanos, solo que nosotros somos suramericanos y los estadounidenses son norteamericanos, pero todos somos americanos y no se debe catalogar de americano únicamente a una persona de piel blanca, cabello rubio, ojos azules, que hable inglés y haya nacido en Washington, Nueva York, Miami y otros estados de lo que muchos catalogan el imperio. Eso es lo que hizo que estos tres países, Estados Unidos, Cuba y Venezuela, se robaran la atención. Entonces, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? El gran ganador aquí fue Panamá. Así es, el gran ganador y el máximo, el mayor ganador aquí fue Panamá. Cuba y Estados Unidos ganaron mucho. Venezuela perdió porque no le sirvió de nada a Maduro esta recolecta o esta campaña de firmas en contra del decreto ejecutivo de Obama contra 7 funcionarios del gobierno venezolano. De hecho, la secretaria del Departamento de Estado, o mejor dicho, la encargada de asuntos hemisféricos de Estados Unidos en el Departamento de Estado, Roberta Jacobson, le dijo a CNN frente al Hotel Sheraton, donde se estaba llevando a cabo la Cumbre de las Américas, que no se iba a derogar el decreto. Entonces esto fue una respuesta muy directa al gobierno venezolano, diciéndole que las firmas que recogió no servirán de nada porque Estados Unidos no va a derogar el decreto, ya que eso está absolutamente implementado e insertado en los planes y en la agenda política externa de Estados Unidos y de Barack Obama. Así que fue Venezuela lamentablemente un perdedor, eso entre los protagonistas, pero México también fue un perdedor porque no se discutió nada que pudiera beneficiar a la sociedad mexicana en lo que se refiere al caso de los 43 estudiantes, el tema del crimen organizado en el país, de narcotráfico en México. Lamentablemente no ganó nada y fue un perdedor, por así decirlo, también México. ¿Qué se olvidó discutir? Todo esto que acabo de mencionar, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción detalle a detalle, la inmigración infantil, inmigración ilegal e infantil, también fue algo que se olvidó discutir. Entonces, ¿cómo hacer que esta cumbre dé resultados? Sabiendo todo esto, ¿cómo se puede hacer que esta cumbre dé resultados? Siempre y cuando los países se alineen con una política imparcial que proponga la Organización de Estados Americanos, que es la que organiza esta cumbre, y haya un consenso colectivo, como ya lo he venido mencionando. Esta cumbre y este tipo de eventos van a dar resultados a largo plazo. Se pueden dar a un mediano o a un corto plazo, incluso de acuerdo a la velocidad al apoyo y al acuerdo mutuo que haya entre los países y en la unión e integración entre los países que haya y que tiene que ser necesaria que exista para que de esa forma los resultados de esta política se puedan ver en los pueblos de cada uno de esos países, que lo que aquí se acordó pueda ir beneficiando a cada uno de los países que estuvieron involucrados en esta cumbre de las Américas. ¿Cómo? Haciendo que se respeten los acuerdos que ahí se acordaron, para que tanto en materia económica como en materia política y social, todo lo que llegó a ser hablado, todo lo que llegó a ser discutido, por ejemplo en materia de educación, todas las reformas educativas, tanto en distribución de material escolar, nuevo sistema educativo, pueda beneficiar a los alumnos de cada institución, de cada país que estuvo involucrado en esta cumbre. En materia económica, que se disminuya el déficit fiscal de muchos países de América Latina que lo presentan, acordando
un tratado, un acuerdo de libre comercio para que las economías de países que dependen tanto del petróleo de Venezuela como Venezuela que depende de su propio petróleo puedan diversificar su economía sin echarle la culpa a nadie. Entonces así es como se puede lograr que ese tipo de eventos de resultados y no sea simplemente una reunión de altos mandatarios en la que se derrochó un gran gasto de dinero y no se va a dar un resultado para la gente, que es al fin y al cabo quienes se benefician de la política y son en sí la esencia de la política. En lo que se refiere a Estados Unidos y Cuba, lo que lograron fue el inicio de una nueva era política entre ambos países y algo que va a beneficiar más a Cuba que a Estados Unidos, y eso es lo importante. Sabiendo todo esto, los 6 momentos inéditos de la Cumbre de las Américas fueron: Castro absolviendo a Obama de culpa. Dijo: pido disculpas al presidente Barack Obama y a otros por expresarme así. Yo mismo le dije que la pasión se me sale por los poros cuando de la revolución cubana se trata. El chiste de Castro acerca de que le debían 48 minutos por estar ausente durante 6 cumbres y tener 8 minutos cada presidente, 6 por 8, 48. También un error de Mark Zuckerberg, quien estuvo involucrado en esta cumbre, o mejor dicho, fue invitado al país centroamericano para participar en la segunda cumbre empresarial de las Américas, y por equivocación el fundador de Facebook entró a una reunión bilateral que mantenían los presidentes de Panamá y República Dominicana en el Hotel Rio. También el selfie que se tomó Enrique Peña Nieto, el presidente de México, con Mark Zuckerberg, y la seguridad de Morales, que agredió con un taser a un fotógrafo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió disculpas después de que uno de sus guardaespaldas agrediera con una pistola taser a un fotógrafo. Disculpas si pasó algo, pero no es responsabilidad de Evo, declaró Morales. Para Morales, el suceso fue consecuencia de la forma avasalladora con la que, a su juicio, actuó la prensa. Otro momento inédito que se le escapó a este artículo de la BBC, del cual les estoy leyendo estos momentos, fue que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, utilizó un doble para desviar la atención y que la prensa pensara que él era el Nicolás Maduro real, y de esa forma Maduro pasar desapercibido para entrar junto con sus guardaespaldas a la camioneta que lo iba a llevar a otro sitio después de, o al momento del almuerzo, del descanso, el receso en la Cumbre de las Américas. Fue un momento inédito y muy curioso. Y para finalizar, lo que aquí pasó, o como muchos dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí fue todo lo contrario. Lo que pasó en Panamá no se quedó en Panamá. ¿Por qué? Porque tanto Dilma Rousseff como la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fueron recibidas con protestas, con abucheos en sus países cuando llegaron a sus respectivas naciones, a sus respectivos territorios, debido a que no estuvieron de acuerdo con lo que ellas dijeron en la Cumbre de las Américas, y esto aunado a la convulsa situación interna, tanto política como social, en la República Argentina y en la República de Brasil. Amigos, ahora nos queda una idea muy clara de que la integración latinoamericana es lo que va a marcar el futuro y la tendencia política de los próximos años, y que siempre y cuando, poniendo como ejemplo a mi país, Venezuela, se integre a este tipo de eventos y acuerde tratados de libre comercio en materia económica y haga que su política se expanda a otras opciones y deje de ser tan radical también junto con otros gobiernos como el de Ecuador, Bolivia, Argentina, el beneficio se va a ver reflejado en la gente, y este tipo de eventos van a servir para algo que es la gran pregunta que muchos se han hecho, y que aún así, con todo lo que he mencionado y muchos expertos y periodistas han mencionado, todavía se hacen. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.